Capítulo 4. Raskolnikov se fue derecho a la casa del canal donde habitaba Sonia. Era un viejo edificio de 3 pisos pintado de verde. No sin trabajo, encontró al portero, del cual obtuvo vagas indicaciones sobre el departamento del sastre Kapernaumov. En un rincón del patio halló la entrada de una escalera estrecha y sombría. Subió por ella al segundo piso y se internó por la galería que bordeaba la fachada. Cuando avanzaba entre las sombras, una puerta se abrió de pronto a 3 pasos de él. Raskolnikov asió el picaporte maquinalmente. «¿Quién va?», preguntó una voz de mujer con inquietud. «Soy yo, que vengo a su casa», dijo Raskolnikov. Y entró seguidamente en un minúsculo vestíbulo, donde una vela ardía sobre una bandeja llena de abolladuras que descansaba sobre una silla desvencijada. «Dios mío, ¿es usted?», gritó débilmente Sonia, paralizada por el estupor. «¿Es este su cuarto?». Y Raskolnikov entró rápidamente en la habitación, haciendo esfuerzos por no mirar a la muchacha. Un momento después llegó Sonia con la vela en la mano. Depositó la vela sobre la mesa y se detuvo ante él desconcertada, presa de extraordinaria agitación. Aquella visita inesperada le causaba una especie de terror. De pronto, una oleada de sangre le subió al pálido rostro y de sus ojos brotaron lágrimas. Experimentaba una confusión extrema y una gran vergüenza en la que había cierta dulzura. Raskolnikov se volvió rápidamente y se sentó en una silla ante la mesa. Luego paseó su mirada por la habitación. Era una gran habitación de techo muy bajo, que comunicaba con la del sastre por una puerta abierta en la pared del lado izquierdo. En la del derecho había otra puerta, siempre cerrada con llave, que daba a otro departamento. La habitación parecía un hangar. Tenía la forma de un cuadrilátero irregular y un aspecto destartalado. La pared de la parte del canal tenía 3 ventanas. Este muro se prolongaba oblicuamente y formaba al final un ángulo agudo y tan profundo que en aquel rincón no era posible distinguir nada a la débil luz de la vela. El otro ángulo era exageradamente obstuso. La extraña habitación estaba casi vacía de muebles. A la derecha, en un rincón, estaba la cama, y entre esta y la puerta había una silla. En el mismo lado y ante la puerta que daba al departamento vecino, se veía una sencilla mesa de madera blanca, cubierta con un paño azul, y cerca de ella 2 sillas de hanea. En la pared opuesta, cerca del ángulo agudo, había una cómoda, también de madera blanca, que parecía perdida en aquel gran vacío. Esto era todo. El papel de las paredes, sucio y desgastado, estaba ennegrecido en los rincones. En invierno, la humedad y el humo debían de imperar en aquella habitación, donde todo daba una impresión de pobreza. Ni siquiera había cortinas en la cama. Sonia miraba en silencio al visitante, ocupado en examinar tan atentamente y con tanto desenfado su aposento. Y de pronto empezó a temblar de pies a cabeza, como si se hallara ante el juez y árbitro de su destino. «He venido un poco tarde. ¿Son ya las 11?» preguntó Raskolnikov sin levantar la vista hacia Sonia. Sí, son las 11 ya», balbuceó la muchacha ansiosamente, como si estas palabras le solucionaran un inquietante problema. «El reloj de mi patrona acaba de sonar y yo he oído perfectamente las... Vengo a su casa por última vez», dijo Raskolnikov con semblante sombrío. Sin duda se olvidaba de que era también su primera visita. «¿Acaso no vuelva a verla más?», añadió. «¿Se va de viaje?» No sé. Mañana, quizá». «¿Así? ¿No irá usted mañana a casa de Catalina Ivanovna?», preguntó Sonia con un ligero temblor en la voz. «No lo sé. Quizá mañana por la mañana. Pero no hablemos de este asunto. He venido a decirle...» Alzó hacia ella su mirada pensativa y entonces advirtió que él estaba sentado y Sonia de pie. «¿Por qué está de pie? Siéntese», le dijo dando de pronto a su voz
un tono bajo y dulce. Ella se sentó. Él la miró con un gesto bondadoso, casi compasivo. «¡Qué delgada está usted! Sus manos casi se transparentan. Parecen las manos de un muerto». Se apoderó de una de aquellas manos y ella sonrió. «Siempre he sido así», dijo Sonia. «¿Incluso cuando vivía en casa de sus padres?» «Sí». «Claro, claro», dijo Raskolnikov con voz entrecortada. Tanto en su acento como en la expresión de su rostro se había operado súbitamente un nuevo cambio. Volvió a pasear su mirada por la habitación. «¿Tiene usted alquilada esta pieza Kapernaumov, verdad?» «Sí». «Y ellos viven detrás de esa puerta, ¿no?» «Sí, tienen una habitación parecida a esta». «¿Solo una para toda la familia?» «Sí». «A mí esta habitación me daría miedo», dijo Rodia con expresión sombría. «Los Kapernaumov son buenas personas, gente amable», dijo Sonia, dando muestras de no haber recobrado aún su presencia de ánimo. «Y estos muebles y todo lo que hay aquí es de ellos. Son muy buenos. Los niños vienen a verme con frecuencia». «Son tartamudos, ¿verdad?» «Sí, pero no todos. El padre es tartamudo y además cojo. La madre no es que tartamudee, pero tiene dificultad para hablar. Es muy buena. Él era esclavo. Tienen 7 hijos. Solo el mayor es tartamudo. Los demás tienen poca salud, pero no tartamudean. Ahora que caigo, ¿cómo se ha enterado de usted de estas cosas?» «Su padre me lo contó todo. Por él supe lo que le ocurrió a usted. Me explicó que usted salió de casa a las 6 y no volvió hasta las 9, y que Catalina Ivanovna pasó la noche arrodillada junto a su lecho». Sonia se turbó. «Me parece», murmuró vacilando, «que hoy lo he visto». «¿A quién?» «A mi padre. Yo iba por la calle y al doblar una esquina cerca de aquí, lo he visto de pronto. Me pareció que venía hacia mí. Estoy segura de que era él. Yo me dirigía a casa de Catalina Ivanovna». «No, usted iba paseando». «Sí», murmuró Sonia con voz entrecortada, y bajó los ojos llenos de turbación. «Catalina Ivanovna llegó incluso a pegarle cuando usted vivía con sus padres, ¿verdad?» «No, no, ¿quién se lo ha dicho? No, no, de ningún modo». Y al decir esto, Sonia miraba a Raskolnikov como sobrecogida de espanto. «Ya veo que la quiere usted». «Claro que la quiero», exclamó Sonia con voz quejumbrosa y alzando de pronto las manos con un gesto de sufrimiento. «Usted no la... Ah, si usted supiera. Es como una niña. Está trastornada por el dolor. Es inteligente y noble y buena. Usted no sabe nada. Nada». Sonia hablaba con acento desgarrador. Una profunda agitación la dominaba. Gemía, se retorcía las manos. Sus pálidas mejillas se habían teñido de rojo y sus ojos expresaban un profundo sufrimiento. Era evidente que Raskolnikov acababa de tocar un punto sensible en su corazón. Sonia experimentaba una ardiente necesidad de explicar ciertas cosas, de defender a su madrastra. De súbito, su semblante expresó una compasión insaciable, por decirlo así. «¿Pegarme? Usted no sabe lo que dice. Pegarme ella, señor. Pero, aunque me hubiera pegado, ¿qué? Usted no la conoce. Es tan desgraciada. Está enferma. Solo pide justicia. Es pura. Cree que la justicia debe reinar en la vida y la reclama. Ni por el martirio se lograría que hiciera nada injusto. No se da cuenta de que la justicia no puede imperar en el mundo y se irrita. Se irrita como un niño. Exactamente como un niño, créame. Es una mujer justa. Muy justa». «¿Y qué va a hacer usted ahora?» Sonia le dirigió una mirada interrogante. «Ahora ha de cargar usted con ellos. Verdad es que siempre ha sido así.
Incluso su difunto padre le pedía a usted dinero para beber. ¿Pero qué van a hacer ahora? No lo sé, respondió Sonia tristemente. ¿Seguirán viviendo en la misma casa? No lo sé. Deben a la patrona y creo que ha dicho hoy que va a echarlos a la calle. Y Catalina Ivanovna dice que no permanecerá allí ni un día más. ¿Cómo puede hablar así? ¿Cuenta acaso con usted? Oh, no. Ella no piensa en eso. Nosotros estamos muy unidos. Lo que es de uno es de todos. Sonia dio esta respuesta vivamente, con una indignación que hacía pensar en la cólera de un canario o de cualquier otro pájaro diminuto e inofensivo. Además, ¿qué quiere usted que haga? Continuó Sonia con vehemencia creciente. Si usted supiera lo que ha llorado hoy. Está trastornada, ¿no lo ha notado usted? Sí, puede usted creerme. Tan pronto se inquieta como una niña, pensando en cómo se las arreglará para que mañana no falte nada en la comida de funerales, como empieza a retorcerse las manos, a llorar, a escupir sangre, a dar cabezadas contra la pared. Después se calma de nuevo. Confía mucho en usted. Dice que gracias a su apoyo se procurará un poco de dinero y volverá a su tierra natal conmigo. Se propone fundar un pensionado para muchachas nobles y confiarme a mí la inspección. Está persuadida de que nos espera una vida nueva y maravillosa. Y me besa, me abraza, me consuela. Ella cree firmemente en lo que dice. Cree en todas sus fantasías. ¿Quién se atreve a contradecirla? Hoy se ha pasado el día lavando, fregando, remendando la ropa, y como está tan débil, al fin ha caído rendida en la cama. Esta mañana hemos salido a comprar calzado para Lena y Poleska, pues el que llevan está destrozado, pero no teníamos bastante dinero. Necesitábamos mucho más. Eran tan bonitos los zapatos que quería. Porque tiene mucho gusto, ¿sabe? Y se ha echado a llorar en plena tienda delante de los dependientes al ver que faltaba dinero. ¡Qué pena da ver estas cosas! Ahora comprendo que lleve usted esta vida, dijo Raskolnikov sonriendo amargamente. ¿Es que usted no se compadece de ella? Exclamó Sonia. Usted le dio todo lo que tenía. Y eso que no sabía nada de lo que ocurre en aquella casa. Dios mío, si usted lo supiera. ¿Cuántas veces, cuántas la he hecho llorar? La semana pasada mismo, 8 días antes de morir mi padre, fui mala con ella. Y así muchas veces. Ahora me paso el día acordándome de aquello y me da una pena. Se retorcía las manos con un gesto de dolor. ¿Dice usted que fue mala con ella? Sí, fui mala. Yo había ido a verlos, continuó llorando. Y mi pobre padre me dijo, léeme un poco, Sonia, aquí está el libro. El dueño de la obra era Andrés Simonovich Lebeziatnikov, que vive en la misma casa y nos presta muchas veces libros de esos que hacen reír. Yo le contesté, no puedo leer porque tengo que marcharme. Y es que no tenía ganas de leer. Yo había ido allí para enseñar a Catalina Ivanovna unos cuellos y unos puños bordados que una vendedora a domicilio llamada Lisbeth me había dado a muy buen precio. A Catalina Ivanovna le gustaron mucho, se los probó, se miró al espejo y dijo que eran preciosos, preciosos. Después me los pidió. «Oh, Sonia», me dijo, «regálamelos». Me lo dijo con voz suplicante. ¿En qué vestido los habría puesto? Y es que le recordaban los tiempos felices de su juventud. Se miraba en el espejo y se admiraba a sí misma. Hace tanto tiempo que no tiene vestidos ni nada. Nunca pide nada a nadie. Tiene mucho orgullo y prefiere dar lo que tiene por poco que sea. Sin embargo, insistió en que le diera los cuellos y los puños. Esto demuestra lo mucho que le gustaban. Y yo se los negué. ¿Para qué lo quiere usted, Catalina Ivanovna?
Sí, así se lo dije. Ella me miró con una pena que partía el corazón. No era quedarse sin los cuellos y los puños lo que la apenaba, sino que yo no se los hubiera querido dar. Si yo pudiese reparar aquello, borrar las palabras que dije. De modo que conocía usted a Lisbeth, esa vendedora que iba por las casas. Sí. ¿Usted también la conocía? Preguntó Sonia con cierto asombro. Catalina Ivanovna está en el último grado de la tisis y se morirá. Se morirá muy pronto, dijo Raskolnikov tras una pausa y sin contestar a la pregunta de Sonia. ¡Oh, no, no! Sonia le había cogido las manos, sin darse cuenta de lo que hacía, y parecía suplicarle que evitara aquella desgracia. Lo mejor es que muera, dijo Raskolnikov. No, no, ¿cómo va a ser mejor? Exclamó Sonia trastornada, llena de espanto. ¿Y los niños? ¿Qué hará usted con ellos? ¿No se los va a traer aquí? No sé lo que haré. No sé lo que haré, exclamó desesperada, oprimiéndose las sienes con las manos. Sin duda este pensamiento la había atormentado con frecuencia, y Raskolnikov lo había despertado con sus preguntas. ¿Y si usted se pone enferma, incluso viviendo Catalina Ivanovna, y se la llevan al hospital, qué sucederá? Siguió preguntando despiadadamente. «Oh, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Eso es imposible», exclamó Sonia con el rostro contraído, con una expresión de espanto indecible. «¿Por qué imposible?», preguntó Raskolnikov con una sonrisa sarcástica. «Usted no es inmune a las enfermedades, ¿verdad? ¿Qué sería de ellos si usted se pusiera enferma? Se verían todos en la calle. La madre pediría limosna sin dejar de toser. Después golpearía la pared con la cabeza como ha hecho hoy y los niños llorarían. Al fin quedaría tendida en el suelo y se la llevarían primero a la comisaría y después al hospital. Allí se moriría y los niños... «No, no, eso no lo consentirá Dios», gritó Sonia con voz ahogada. Le había escuchado con gesto suplicante, enlazadas las manos en una muda imploración, como si todo dependiera de él. Raskolnikov se levantó y empezó a ir y venir por el aposento. Así transcurrió un minuto. Sonia estaba de pie, los brazos pendientes a lo largo del cuerpo, baja la cabeza, presa de una angustia espantosa. ¿Es que usted no puede hacer economías? ¿Poner algún dinero a un lado?, preguntó Raskolnikov de pronto, deteniéndose ante ella. No, murmuró Sonia. No me extraña. ¿Lo ha intentado?, preguntó con una sonrisa burlona. Sí. Y no lo ha conseguido, claro. Es muy natural. No hace falta preguntar el motivo. Y continuó sus paseos por la habitación. Hubo otro minuto de silencio. ¿Es que no gana usted dinero todos los días?, preguntó Rodia. Sonia se turbó más todavía y enrojeció. No, murmuró con esfuerzo doloroso. La misma suerte espera a Poleska, dijo Raskolnikov de pronto. No, no, eso es imposible, exclamó Sonia. Fue un grito de desesperación. Las palabras de Raskolnikov la habían herido como una cuchillada. Dios no permitirá una abominación semejante. Permite otras muchas. No, no, Dios la protegerá. A ella la protegerá, gritó Sonia fuera de sí. Tal vez no exista, replicó Raskolnikov con una especie de crueldad triunfante. Seguidamente se echó a reír y la miró. Al oír aquellas palabras se operó en el semblante de Sonia un cambio repentino, y sacudidas nerviosas recorrieron su cuerpo. Dirigió a Raskolnikov miradas cargadas de un reproche indefinible. Intentó hablar, pero de sus labios no salió ni una sílaba. De súbito se echó a llorar amargamente y ocultó el rostro entre las manos. Usted dice que Catalina Ivanovna está trastornada, pero usted no lo está menos, dijo Raskolnikov tras un breve silencio.
Transcurrieron 5 minutos. El joven seguía yendo y viniendo por la habitación sin mirar a Sonia. Al fin se acercó a ella. Los ojos le centelleaban. Apoyó las manos en los débiles hombros y miró el rostro cubierto de lágrimas. Lo miró con ojos secos, duros, ardientes, mientras sus labios se agitaban con un temblor convulsivo. De pronto se inclinó, bajó la cabeza hasta el suelo y le besó los pies. Sonia retrocedió horrorizada, como si tuviera ante sí a un loco. Y en verdad un loco parecía Raskolnikov. «¿Qué hace usted?», balbuceó. Se había puesto pálida y sentía en el corazón una presión dolorosa. Él se puso en pie. «No me he arrodillado ante ti, sino ante todo el dolor humano», dijo en un tono extraño. Y fue a acodarse en la ventana. Pronto volvió a su lado y añadió: «Oye, hace poco he dicho a un insolente que valía menos que tu dedo meñique y que te había invitado a sentarte al lado de mi madre y de mi hermana». «¿Eso ha dicho?», exclamó Sonia aterrada. «¿Y delante de ellas? Sentarme a su lado, pero si yo soy una mujer sin honra. ¿Cómo se le ha ocurrido decir eso?». «Al hablar así, yo no pensaba en tu deshonra ni en tus faltas, sino en tu horrible martirio. Sin duda», continuó ardientemente, «eres una gran pecadora, sobre todo por haberte inmolado inútilmente. Ciertamente eres muy desgraciada. Vivir en el cielo y saber, porque tú lo sabes, basta mirarte para comprenderlo, que no te sirve para nada, que no puedes salvar a nadie con tu sacrificio. Y ahora dime», añadió iracundo, «¿cómo es posible que tanta ignominia, tanta bajeza se compaginen en ti con otros sentimientos tan opuestos, tan sagrados? Sería preferible arrojarse al agua de cabeza y terminar de una vez». «Pero, ¿y ellos? ¿Qué sería de ellos?», preguntó Sonia levantando la cabeza, con voz desfallecida, y dirigiendo a Raskolnikov una mirada impregnada de dolor, pero sin mostrar sorpresa alguna ante el terrible consejo. Raskolnikov la envolvió en una mirada extraña, y esta mirada le bastó para descifrar los pensamientos de la joven. Comprendió que ella era de la misma opinión. Sin duda, en su desesperación había pensado más de una vez en poner término a su vida, y tan resueltamente había pensado en ello que no le había causado la menor extrañeza el consejo de Raskolnikov. No había advertido la crueldad de sus palabras, del mismo modo que no había captado el sentido de sus reproches. Él se dio cuenta de todo ello y comprendió perfectamente hasta qué punto la habría torturado el sentimiento de su deshonor, de su situación infamante. ¿Qué sería lo que le había impedido poner fin a su vida? Y al hacerse esta pregunta, Raskolnikov comprendió lo que significaban para ella aquellos pobres niños y aquella desdichada Catalina Ivanovna, tísica, medio loca y que golpeaba las paredes con la cabeza. Sin embargo, vio claramente que Sonia, por su educación y su carácter, no podía permanecer indefinidamente en semejante situación. También se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin volverse loca. Desde luego comprendía que la situación de Sonia era un fenómeno social que estaba fuera de lo común, aunque por desgracia no era único ni extraordinario. Pero ¿no era esto una razón más, unida a su educación y a su pasado, para que su primer paso en aquel horrible camino la hubiera llevado a la muerte? ¿Qué era lo que la sostenía? No el vicio, pues toda aquella ignominia solo había manchado su cuerpo. Ni la menor sombra de ella había llegado a su corazón. Esto se veía perfectamente, se leía en su rostro. «Solo tiene 3 soluciones», siguió pensando Raskolnikov: arrojarse al canal, terminar en un manicomio o lanzarse al libertinaje que embrutece el espíritu y petrifica el corazón. Esta última posibilidad era la que más le repugnaba, pero Raskolnikov era joven, escéptico, de espíritu abstracto y por lo tanto cruel, y no podía menos de considerar que esta última eventualidad era la más probable.
¿Pero es esto posible? Siguió reflexionando. ¿Es posible que esta criatura que ha conservado la pureza de alma termine por hundirse a sabiendas en ese abismo horrible y hediondo? ¿No será que este hundimiento ha empezado ya? ¿Que ella ha podido soportar hasta ahora semejante vida porque el vicio ya no le repugna? No, no, esto es imposible, exclamó mentalmente, repitiendo el grito lanzado por Sonia hacía un momento. Lo que hasta ahora le ha impedido arrojarse al canal ha sido el temor de cometer un pecado. Y también esa familia. Parece que no se ha vuelto loca, pero ¿quién puede asegurar que esto no es simple apariencia? ¿Puede estar en su juicio? ¿Puede una persona hablar como habla ella sin estar loca? ¿Puede una mujer conservar la calma sabiendo que va a su perdición y asomarse a ese abismo pestilente sin hacer caso cuando se habla del peligro? No esperará un milagro. Sí, seguramente. Y todo esto no son pruebas de enajenación mental. Se aferró obstinadamente a esta última idea. Esta solución le complacía más que ninguna otra. Empezó a examinar a Sonia atentamente. ¿Rezas mucho, Sonia?, le preguntó. La muchacha guardó silencio. Él, de pie a su lado, esperaba una respuesta. ¿Qué habría sido de mí sin la ayuda de Dios? Había dicho esto en un rápido susurro. Al mismo tiempo, lo miró con ojos fulgurantes y le apretó la mano. No me he equivocado, se dijo Raskolnikov. ¿Pero qué hace Dios por ti?, siguió preguntando el joven. Sonia permaneció en silencio un buen rato. Parecía incapaz de responder. La emoción henchía su frágil pecho. Calle, no me pregunte. Usted no tiene derecho a hablar de estas cosas, exclamó de pronto mirándole, severa e indignada. Es lo que he pensado. Es lo que he pensado, se decía Raskolnikov. Dios todo lo puede, dijo Sonia bajando de nuevo los ojos. Esto lo explica todo, pensó Raskolnikov, y siguió observándola con ávida curiosidad. Experimentaba una sensación extraña, casi enfermiza, mientras contemplaba aquella carita pálida, enjuta, de facciones irregulares y angulosas. Aquellos ojos azules capaces de emitir verdaderas llamaradas y de expresar una pasión tan austera y vehemente. Aquel cuerpecillo que temblaba de indignación. Todo esto le parecía cada vez más extraño, más ajeno a la realidad. «Está loca, se repetía. Sobre la cómoda había un libro. Raskolnikov le había dirigido una mirada cada vez que pasaba junto a él en sus idas y venidas por la habitación. Al fin cogió el volumen y lo examinó. Era una traducción rusa del Nuevo Testamento, un viejo libro con tapas de tafilete. ¿De dónde has sacado este libro?, le preguntó desde el otro extremo de la habitación, cuando ella permanecía inmóvil cerca de la mesa. Me lo han regalado, respondió Sonia de mala gana y sin mirarle. ¿Quién? Lisbeth. Lisbeth. Qué raro, pensó Raskolnikov. Todo lo relacionado con Sonia le parecía cada vez más extraño. Acercó el libro a la bujía y empezó a hojearlo. ¿Dónde está el capítulo sobre Lázaro?, preguntó de pronto. Sonia no contestó. Tenía la mirada fija en el suelo y se había separado un poco de la mesa. Dime dónde están las páginas que hablan de la resurrección de Lázaro. Sonia le miró de reojo. Están en el cuarto evangelio, repuso Sonia gravemente y sin moverse del sitio. Toma, busca ese pasaje y léemelo. Dicho esto, Raskolnikov se sentó a la mesa, apoyó en ella los codos y el mentón en una mano y se dispuso a escuchar vaga la mirada y sombrío el semblante. Dentro de 15 días o de 3 semanas, murmuró para sí, habrá que ir a verme a la séptima versta. Allí estaré sin duda, si no me ocurre nada peor. Sonia dio un paso hacia la mesa. Vacilaba.
Había recibido con desconfianza la extraña petición de Raskolnikov. Sin embargo, cogió el libro. «¿Es que usted no lo ha leído nunca?», preguntó mirándole de reojo. Su voz era cada vez más fría y dura. «Lo leí hace mucho tiempo ya, cuando era niño. Lee». «¿Y no lo ha leído en la iglesia?». Yo no voy a la iglesia. ¿Y tú?» «Pues no», balbuceó Sonia. Raskolnikov sonrió. «Se comprende. No asistirás mañana a los funerales de tu padre, ¿verdad?». «Sí que asistiré. Ya fui la semana pasada a la iglesia para una misa de requiem». «¿Por quién?». «Por Lisbeth. La mataron a hachazos». La tensión nerviosa de Raskolnikov iba en aumento. La cabeza empezaba a darle vueltas. «Por lo visto tenías amistad con Lisbeth». «Sí. Era una mujer justa y buena. A veces venía a verme, muy de tarde en tarde. No podía venir más. Leíamos y hablábamos. Ahora está con Dios». Qué extraño parecía a Raskolnikov aquel hecho. Y qué extrañas aquellas palabras novelescas. ¿De qué podrían hablar aquellas dos mujeres? Aquel par de necias. Aquí corre uno el peligro de volverse loco. Es una enfermedad contagiosa, se dijo. «Lee», ordenó de pronto, irritado y con voz apremiante. Sonia seguía vacilando. Su corazón latía con fuerza. La desdichada no se atrevía a leer en presencia de Raskolnikov. El joven dirigió una mirada casi dolorosa a la pobre demente. «¿Qué le importa esto? Usted no tiene fe», murmuró Sonia con voz entrecortada. «Lee», insistió Raskolnikov. «Bien le leías a Lisbeth». Sonia abrió el libro y buscó la página. Le temblaban las manos y la voz no le salía de la garganta. Intentó empezar 2 o 3 veces, pero no pronunció ni una sola palabra. «Había en Betania un hombre llamado Lázaro, que estaba enfermo», articuló al fin, haciendo un gran esfuerzo. Pero inmediatamente su voz vibró y se quebró como una cuerda demasiado tensa. Sintió que a su oprimido pecho le faltaba el aliento. Raskolnikov comprendía en parte por qué se resistía Sonia a obedecerle, pero esta comprensión no impedía que se mostrara cada vez más apremiante y grosero. De sobra se daba cuenta del trabajo que le costaba a la pobre muchacha mostrarle su mundo interior. Comprendía que aquellos sentimientos eran un gran secreto, un secreto que tal vez guardaba desde su adolescencia, desde la época en que vivía con su familia, con su infortunado padre, con aquella madrastra que se había vuelto loca a fuerza de sufrir entre niños hambrientos y oyendo a todas horas gritos y reproches. Pero al mismo tiempo tenía la seguridad de que Sonia, a pesar de su repugnancia, de su temor a leer, sentía un ávido, un doloroso deseo de leerle a él en aquel momento, sin importarle lo que después pudiera ocurrir. Leía todo esto en los ojos de Sonia y comprendía la emoción que la trastornaba. Sin embargo, Sonia se dominó, deshizo el nudo que tenía en la garganta y continuó leyendo el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y llegó al versículo 19. «Y gran número de judíos habían acudido a ver a Marta y a María para consolarlas de la muerte de su hermano. Habiéndose enterado de la llegada de Jesús, Marta fue a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Al llegar a este punto, Sonia se detuvo para sobreponerse a la emoción que amenazaba ahogar su voz. Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le respondió: «Yo sé que resucitará el día de la resurrección de los muertos». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, si está muerto, resucitará. Y todo el que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella dice... Sonia tomó aliento penosamente y leyó con energía, como si fuera ella la que hacía públicamente su profesión de fe. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sonia se detuvo, levantó momentáneamente los ojos hacia Raskolnikov y después continuó la lectura. El joven, acodado en la mesa, escuchaba sin moverse y sin mirar a Sonia. La lectora llegó al versículo 32. Cuando María llegó al lugar donde estaba Cristo y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús vio que lloraba y que los judíos que iban con ella lloraban igualmente, se entristeció, se conmovió su espíritu y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le respondieron: Señor, ven y mira. Entonces Jesús lloró y dijeron los judíos: Ved cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: El que abrió los ojos al ciego, ¿no podía hacer que este hombre no muriera? Raskolnikov se volvió hacia Sonia y la miró con emoción. Sí, era lo que él había sospechado. La joven temblaba febrilmente, como él había previsto. Se acercaba el momento del milagro y un sentimiento de triunfo se había apoderado de ella. Su voz había cobrado una sonoridad metálica y una firmeza nacida de aquella alegría y de aquella sensación de triunfo. Las líneas se entremezclaban ante sus velados ojos, pero ella podía seguir leyendo porque se dejaba llevar de su corazón. Al leer el último versículo, el que abrió los ojos al ciego, Sonia bajó la voz para expresar con apasionado acento la duda, la reprobación y los reproches de aquellos ciegos judíos que un momento después iban a caer de rodillas como fulminados por el rayo, y a creer mientras prorrumpían en sollozos. Y él que tampoco creía, él que también estaba ciego, comprendería y creería igualmente. Y esto iba a suceder muy pronto, enseguida. Así soñaba Sonia, y temblaba en la gozosa espera. Jesús, lleno de una profunda tristeza, fue a la tumba. Era una cueva tapada con una piedra. Jesús dijo: «Levantad la piedra». Marta, la hermana del difunto, le respondió: «Señor, ya huele mal, pues hace 4 días que está en la tumba». Sonia pronunció con fuerza la palabra 4. Jesús le dijo entonces: «¿No te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios?» Entonces quitaron la piedra de la cueva donde reposaba el muerto. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre mío, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que tú me escuchas siempre y solo he hablado para que los que están a mi alrededor crean que eres tú quien me ha enviado a la tierra». Habiendo dicho estas palabras, clamó con voz sonora: «Lázaro, sal». Y el muerto salió. Sonia leyó estas palabras con voz clara y triunfante, y temblaba como si acabara de ver el milagro con sus propios ojos. Vendados los pies y las manos con cintas mortuorias y el rostro envuelto en un sudario, Jesús dijo: «Desatadle y dejadle ir». Entonces muchos de los judíos que habían ido a casa de María y que habían visto el milagro de Jesús creyeron en él. Ya no pudo seguir leyendo. Cerró el libro y se levantó. «No hay nada más sobre la resurrección de Lázaro». Dijo esto gravemente y en voz baja. Luego se separó de la mesa y se detuvo. Permanecía inmóvil y no se atrevía a mirar a Raskolnikov. Seguía temblando febrilmente. El cabo de la vela estaba a punto de consumirse en el torcido candelero y expandía una luz mortecina por aquella mísera habitación, donde un asesino y una prostituta se habían unido para leer el libro eterno. «He venido a hablarle de un asunto», dijo de súbito Raskolnikov con voz fuerte y enérgica.
Seguidamente, velado el semblante por una repentina tristeza, se levantó y se acercó a Sonia. Esta se volvió a mirarle y vio que su dura mirada expresaba una feroz resolución. El joven añadió: «Hoy he abandonado a mi familia, a mi madre y a mi hermana. Ya no volveré al lado de ellas. La ruptura es definitiva». «¿Por qué ha hecho eso?», preguntó Sonia estupefacta. Su reciente encuentro con Pulqueria Alejandrovna y Dunia había dejado en ella una impresión imborrable aunque confusa, y la noticia de la ruptura la horrorizó. «Ahora no tengo a nadie más que a ti», dijo Raskolnikov. «Vente conmigo. He venido por ti. Somos dos seres malditos. Vámonos juntos». Sus ojos centelleaban. «Tiene cara de loco», pensó Sonia. «¿Irnos? ¿A dónde?», preguntó aterrada dando un paso atrás. «Yo qué sé. Yo solo sé que los dos seguimos la misma ruta y que únicamente tenemos una meta». Ella le miraba sin comprenderle. Ella solo veía en él una cosa, que era infinitamente desgraciado. «Nadie lo comprendería si les dijeras las cosas que me has dicho a mí. Yo, en cambio, lo he comprendido. Te necesito y por eso he venido a buscarte». «No entiendo», balbuceó Sonia. «Ya entenderás más adelante. Tú has obrado como yo. Tú también has cruzado la línea. Has atentado contra ti. Has destruido una vida. Tu propia vida, verdad es. Pero ¿qué importa? Habrías podido vivir con tu alma y tu razón, y terminarás en la plaza del mercado. No puedes con tu carga, y si permaneces sola te volverás loca, del mismo modo que me volveré yo. Ya parece que solo conservas a medias la razón. Hemos de seguir la misma ruta codo a codo. Vente». «¿Por qué? ¿Por qué dice usted eso?», preguntó Sonia emocionada, incluso trastornada por las palabras de Raskolnikov. «¿Por qué? Porque no se puede vivir así. Por eso hay que razonar seriamente y ver las cosas como son, en vez de echarse a llorar como un niño y gritar que Dios no lo permitirá. ¿Qué sucederá si un día te llevan al hospital? Catalina Ivanovna está loca y tísica, y morirá pronto. ¿Qué será entonces de los niños? ¿Crees que Poleska podrá salvarse? ¿No has visto por estos barrios niños a los que sus madres envían a mendigar? Yo sé ya dónde viven esas madres y cómo viven. Los niños de esos lugares no se parecen a los otros. Entre ellos, los rapaces de 7 años son ya viciosos y ladrones». «Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?», exclamó Sonia, llorando desesperadamente mientras se retorcía las manos. «¿Qué hacer? Cambiar de una vez y aceptar el sufrimiento». «¿Qué, no comprendes? Ya comprenderás más adelante. La libertad y el poder sobre todo, el dominio sobre todos los seres pusilánimes. Sí, dominar a todo el hormiguero. He aquí el fin. Acuérdate de esto. Es como un testamento que hago para ti. ¿Acaso sea esta la última vez que te hablo? Si no vengo mañana te enterarás de todo. Entonces acuérdate de mis palabras. Quizá llegue un día, en el curso de los años, en que comprendas su significado. Y si vengo mañana, te diré quién mató a Lisbeth». Sonia se estremeció. «¿Entonces, usted lo sabe?», preguntó helada de espanto y dirigiéndole una mirada despavorida. «Lo sé y te lo diré. Solo te lo diré a ti. Te he escogido para esto. No vendré a pedirte perdón, sino sencillamente a decírtelo. Hace ya mucho tiempo que te elegí para esta confidencia. El mismo día en que tu padre me habló de ti, cuando Lisbeth vivía aún. Adiós, no me des la mano. Hasta mañana». Y se marchó dejando a Sonia la impresión de que había estado conversando con un loco. Pero ella misma sentía como si le faltara la razón. La cabeza le daba vueltas. «Señor,
¿Cómo sabe quién ha matado a Lisbeth? ¿Qué significan sus palabras? Todo esto era espantoso. Sin embargo, no sospechaba ni remotamente la verdad. Debe de ser muy desgraciado. Ha abandonado a su madre y a su hermana. ¿Por qué? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué significan sus palabras? Le había besado los pies y le había dicho que no podía vivir sin ella. Sí, se lo había dicho claramente. Señor, señor. Sonia estuvo toda la noche ardiendo de fiebre y delirando. Se estremecía, lloraba, se retorcía las manos. Después caía en un sueño febril y soñaba con Poleska, con Catalina Ivanovna, con Lisbeth, con la lectura del Evangelio y con él, con su rostro pálido y sus ojos llameantes. Él le besaba los pies y lloraba. «Señor, señor». Tras la puerta que separaba la habitación de Sonia del departamento de la señora Reslich, había una pieza vacía que correspondía a aquel compartimento y que se alquilaba, como indicaba un papel escrito colgado en la puerta de la calle y otros papeles pegados en las ventanas que daban al canal. Sonia sabía que aquella habitación estaba deshabitada desde hacía tiempo. Sin embargo, durante toda la escena precedente, el señor Svidrigailov, de pie detrás de la puerta que daba al aposento de la joven, había oído perfectamente toda la conversación de Sonia con su visitante. Cuando Raskolnikov se fue, Svidrigailov reflexionó un momento, se dirigió de puntillas a su cuarto, contiguo a la pieza desalquilada, cogió una silla y volvió a la habitación vacía para colocarla junto a la puerta que daba al dormitorio de Sonia. La conversación que acababa de oír le había parecido tan interesante que había llevado allí aquella silla pensando que la próxima vez, al día siguiente, por ejemplo, podría escuchar con toda comodidad, sin que turbara su satisfacción, la molestia de permanecer de pie media hora.